clandestinidad. Tenemos lo que es otro estudio por imágenes, lo que es la ecografía pulmonar, que actualmente ha cobrado mayor importancia, sobre todo tras la pandemia de COVID, ¿no? Y aparte de que la ecografía es un procedimiento que podemos realizar fácilmente en la cama del paciente, sobre todo en la unidad de cuidados intensivos, donde la movilización de pacientes o traslado de pacientes no es del todo simple. Eh, la resonancia magnética a nivel de lo que es patología pulmonar no tiene mayor beneficio en comparación a la tomografía, así que no es un estudio que se realice de rutina, ¿no? Como sabemos, dentro de lo que viene a ser ciertas patologías, podemos indicar a veces la realización de lo que es una gamografía pulmonar en casos de pacientes con tromboembolismo pulmonar que sean gestantes o en las cuales no se pueda colocar gadolinio o el contraste, perdón, en los cuales no se pueda colocar contraste, ¿no? Para realizar una angiotomografía, ¿no? Entonces, todo ese tipo de estudios por imágenes tienen sus indicaciones, pero la placa de tórax sigue siendo el primer estudio por imágenes que realizamos en todo paciente con algún tipo de patología pulmonar. Bien, entonces, en lo que respecta a la placa de tórax, para poder hacer una adecuada lectura, primero tengo que saber en qué incidencia está realizada la radiografía de tórax, si es posterior anterior o antero posterior. Una forma fácil de saber la incidencia es obviamente teniendo ciertos parámetros. En la incidencia posterior anterior, las clavículas están ubicadas de manera oblicua. En cambio, en la anteroposterior están colocadas de forma horizontal. Cuando es una incidencia posterior anterior, generalmente no vamos a visualizar lo que son las sombras escapulares dentro de lo que es el parénquima pulmonar o dentro de lo que es el tórax. En cambio, en la incidencia anteroposterior sí se llega a visualizar las sombras escapulares. Bien, generalmente en todo paciente en que se indique una placa de tórax hay que realizarla en incidencia posterior-anterior. Bueno, si el paciente no puede estar en bipedestación, es un paciente que no puede ser movilizado, es un paciente que está inestable hemodinámicamente y tiene que realizarse la radiografía en cama, obviamente será una radiografía portátil y todas, absolutamente todas las radiografías portátiles son de incidencia antero-posterior. ¿Por qué? Porque la incidencia antero-posterior suele magnificar ciertas estructuras. Entonces podemos hacer una lectura errónea de ciertas, de aumentos de tamaño de ciertos órganos cuando no es así. Por eso siempre que indicamos una placa de tórax tiene que ser en incidencia posterior anterior, a menos que no se pueda realizar por lo que acabamos de explicar o esté buscando otro tipo de hallazgo en la placa, por lo cual yo pida otro tipo de incidencia. Pero la incidencia en las radiografías de tórax son posterior anterior. Y obviamente si sospecho de algún tipo de compromiso que comprometa algún emitora de forma particular, voy a la incidencia lateral, sea derecha o izquierda. Bien, dentro de lo que es otro de los aspectos importantes es ver la posición, el grado de inspiración y lo que es la técnica radiológica. Con respecto a la posición, vamos a ver, esto es lo que comentamos en primer lugar, incidencia posterior anterior, clavículas oblicuas y obviamente las sombras escapulares están fuera de los campos pulmonares. Si la incidencia es anteroposterior, las clavículas están horizontalizadas o rectas y se ven las sombras escapulares dentro de los campos pulmonares. Y nuevamente vuelvo a repetir que en la incidencia anteroposterior podemos ver magnificadas ciertas estructuras como viene a ser la silueta cardíaca. Esto es una radiografía en incidencia posterior anterior, donde vemos las clavículas ubicadas de forma oblicua, bien, y obviamente no se visualiza los omóplatos o escápulas dentro de los campos pulmonares. A diferencia de una anteroposterior, donde vemos las clavículas horizontalizadas o rectas, bien, y las sombras escapulares están dentro de los campos pulmonares. En esta incidencia podemos ver un poco más grande o magnificada lo que es la silueta cardíaca. Y erróneamente podemos decir de que estamos frente a una cardiomegalia cuando no es así. ¿Listo? Eh, Dentro de lo que viene a ser las estructuras anatómicas que yo debo reconocer en una placa de tórax, es muy importante conocer
obviamente, estas estructuras para saber qué es lo que estoy viendo. ¿Listo? Porque también ha pasado que muchas veces se pregunta por cierta, si la placa o si la radiografía es normal o normal y hablan de anormalidad porque está presente o bien la cámara gástrica o bien el botón aórtico. Y esos son hallazgos normales en una placa de tórax. Bien, por eso es que es importante conocer las estructuras anatómicas dentro de una radiografía. Aquí, con el número 1, tenemos lo que viene a ser la tráquea, que es una columna de aire que vemos en la radiografía de tórax. Bien. A nivel de la carina, que es a nivel que se bifurca o se divide a nivel de T4, bien, vamos a ver lo que es el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Bueno, con respecto a los ilios que corresponden a esta zona, el ilio pulmonar derecho y el ilio pulmonar izquierdo, donde vamos a ver principalmente, vamos a visualizar estructuras vasculares. Bien, en lo que respecta al número 8 es lo que corresponde al callado aórtico, que suele ser más prominente o calcificado en pacientes mayores y vemos un botón aórtico un poco más visible, un poco más prominente, ¿no? Y muchas veces calcificado en pacientes mayores. En lo que respecta al número 9 es lo que corresponde a la parte de la arteria pulmonar que normalmente no se visualiza de forma fácil a menos de que haya algún tipo de patología que esté produciendo agrandamiento o alteración a este nivel. Bien, pero lo que corresponde después de lo que es el botón aórtico, tenemos lo que corresponde a la arteria pulmonar. ¿Listo? Algunos libros, dependiendo de qué libros revisen en radiología, verán de que después de lo que viene a ser la sombra de la arteria pulmonar, se puede visualizar lo que es la orejuela de la aurícula izquierda. Bien, nuevamente, no son estructuras que se vean de forma rutinaria en una placa de tórax, pero tenemos que conocer su ubicación. Y si vemos algún tipo de crecimiento o alteración, debemos saber que pueden corresponder a esas estructuras anatómicas. Bien. La parte 11 que corresponde a lo que es la silueta cardíaca, que es lo que corresponde al ventrículo izquierdo, bien. La parte 12, la silueta cardíaca derecha, que corresponde a la aurícula derecha, bien. En la parte 15 y 14, lo que son los hemidiafragmas, perdón, en la parte 15 los hemidiafragmas, la 14 que corresponde a los senos costodiafragmáticos, tanto derecho como izquierdo, bien, obviamente dentro de lo que son las estructuras óseas tenemos la parte de las clavículas y las escápulas, ¿listo? Entonces, son estructuras que debo conocer al momento de poder identificarlas en una placa de tórax, bien, al igual que en la incidencia posterior anterior, en la incidencia lateral, se repite lo mismo. ¿Listo? Aquí en la parte 3 tenemos lo que corresponde al callado aórtico, ¿no? En la parte 1 lo que es la tráquea, que es una columna de aire que se ve en las radiografías de tórax. Bien, en la parte 4 es lo que corresponde al bronquio del lóbulo superior derecho, ¿no? Y el 5 al bronquio del lóbulo superior izquierdo. Bien. La parte 6 corresponde a lo que es la arteria pulmonar. Listo, ¿no? Y obviamente en la parte 10 y 11 están los senos costodiafragmáticos posteriores. Y la parte 2 y 13 son los que corresponden a los hemidiafragmas. Bien, nuevamente un poco más de lo mismo. Entonces, otro de los parámetros que tengo que ver para hacer una lectura adecuada de la radiografía, aparte de conocer la incidencia, es ver el grado de inspiración. Cuando yo hago una radiografía en un paciente, le pido al paciente que inspire profundamente. Bien, entonces, para saber si un paciente hace una adecuada inspiración, tengo que contabilizar arcos costales anteriores o posteriores. ¿Cuál de ellos ustedes contabilicen? Da igual, el que les sea más cómodo, pero tienen que contabilizar. Si voy a contar arcos costales anteriores, tengo que contar de 6 a 7. Si son posteriores, de 8 a 9. Algunos libros dicen hasta 10, pero en general de 8 a 9. Bien, con respecto a lo que es la posición, tengo que ver si mi radiografía está centrada o no centrada. Para hablar de que está centrada, bien, obviamente tengo que tener un reparo anatómico. Veo lo que son las apófisis posteriores de lo que corresponde a la columna y estas deben ser equidistantes al borde interno de las clavículas. Entonces, si son equidistantes, estoy hablando de una radiografía centrada.
Si no están equidistantes, ya mi radiografía está rotada, como pueden ver en la figura. Y cuando tengo una radiografía rotada, nuevamente voy a magnificar o se van a ver estructuras mucho más grandes, ¿no? Puedo ver infiltrados que no existen, ¿bien? O alteraciones que realmente no están presentes en la placa de tórax. ¿Listo? Por eso tengo que tener en cuenta que mi radiografía tiene que estar adecuadamente inspirada y adecuadamente centrada al momento de realizar la lectura. Otra de las cosas que tengo que valorar es la exposición de rayos de mi radiografía, ver si mi radiografía está sobreexpuesta o infraexpuesta, lo que llamamos radiografía penetrada o blanda, ¿bien? Que es poco penetrada. Entonces, una forma práctica de ver es cuando, si mi radiografía está bien realizada o con adecuada penetración, es cuando la radiografía me permite visualizar la columna hasta cierta parte, ¿bien? Y a través de la silueta cardíaca puedo visualizar los componentes vasculares, ¿bien? Entonces yo podría decir que mi radiografía está adecuadamente expuesta, tiene una adecuada penetración. En el caso de esta radiografía, como ustedes pueden ver, no se llega a visualizar la columna vertebral y mucho menos se llega a visualizar las estructuras vasculares a través de la silueta cardíaca. Entonces, en su defecto, esta radiografía está infraexpuesta o es blanda. Y esto también es también puede llamar al error al momento de hacer una lectura adecuada de la placa de tórax. Nuevamente, como pueden ver, los componentes vasculares de los cilios se ven más prominentes y muchas personas lo pueden leer como si hubiera un patrón de aspecto intersticial o congestivo, ¿no? Y podría leerse de forma inadecuada como un paciente que esté frente o que esté presentando datos radiológicos de falla cardíaca, cuando no es así. ¿Listo? Por eso es muy importante valorar estas características o tener estos requisitos al momento de hacer una adecuada lectura. Nuevamente, más de lo mismo. Entonces, para hacer una lectura, yo tengo que optar por una lectura sistemática, es lo que se recomienda. O bien yo leo de afuera hacia adentro la placa o de adentro hacia afuera, lo que me sea más fácil. Pero la idea de tener una lectura sistemática me permite que no se me pase ningún tipo de alteración, no solamente en el parénquima pulmonar, sino también a nivel de lo que son estructuras como el tejido blando, las partes óseas, etcétera. Nuevamente, siempre hay que tener un patrón de lectura. Bien, nuevamente lo pueden realizar de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, como a ustedes les sea más fácil. Y obviamente hacer una lectura de todas las estructuras de forma sistemática para que no tengan ningún tipo se nos pase algún tipo de alteración importante. Bien, si lo hago de afuera hacia adentro, primero valorar lo que son tejidos blandos, seguido por tejidos óseos, ver si hay algún tipo de trazo de fractura o fracturas que es muy frecuente en pacientes mayores. Bien, una vez que vea esto, puedo visualizar lo que son los parénquimas pulmonares de forma simétrica, derecha, izquierda, para comparar los campos pulmonares. Una vez que leo lo que es el parénquima pulmonar, paso a lo que es la lectura de lo que es el mediastino. ¿Ven? Ver el tamaño del mediastino, si está ensanchado o no ensanchado, ver mis estructuras para valorar si hay algún tipo de crecimiento, veo mediastino, veo tráquea, lo que es la silueta cardíaca, valorar o no si hay cardiomegalia y por último, valorar lo que son los senos costo-diafragmáticos, ¿no? Para ver si hay algún tipo de obturación o ocupación de los mismos. Pero la lectura siempre tiene que ser sistematizada hasta que me acostumbre, porque si no, se me pueden pasar alteraciones importantes en lo que es la placa de tórax. Dentro de los patrones radiológicos que tenemos, van a ser diversos. Dentro de lo que es placa de tórax tenemos patrones radiopacos y radiolúcidos. Cuando hablamos de tomografía, hablamos de lesiones hipodensas o hiperdensas. ¿Bien? Entonces, primero tengo que determinar si mi radiografía es normal o anormal. Si es anormal, tengo que definir cuál es mi patrón de anormalidad en la placa de tórax. Si presenta una radiopacidad, esta radiopacidad puede estar en el contexto de que el paciente esté presentando una consolidación. Las consolidaciones en la placa de tórax pueden ser focales, pueden ser difusas o multifocales. Bien,
Mi radiopacidad puede estar en el contexto de un infiltrado o un patrón intersticial. O esa radiopacidad puede estar en el contexto de una alteración, como puede ser la presencia de una atelectasia o presencia de un nódulo o masa. Bien, estos son los patrones que me dan radiopacidad. En cambio, si yo veo una alteración que es radiotransparente o radiolúcida, bien, tengo que ver si esta alteración tiene pared o no tiene pared. Estos son patrones radiológicos que comprometen el parénquima pulmonar. No estoy hablando de lo que es la cavidad pleural. Este es el parénquima pulmonar. Bien, si mi patrón de radiotransparencia tiene pared, probablemente estoy frente a una lesión quística, una lesión cavitaria, neumatocele, y si no tiene pared, probablemente esté frente a hallazgos ya compatibles con otras alteraciones como puede ser la presencia de enfisema. Estructuras o cambios que son mucho más evidentes en la tomografía de tórax. Entonces, cuando hablo del patrón de consolidación, es un patrón en el cual es una radiopacidad de aspecto heterogéneo. Es una radiopacidad, por lo general, muy mal definida. Bien, es una radiopacidad que puede tener algún tipo de definición si es que está en contacto con alguna estructura anatómica como es la cisura. ¿Listo? Pero en general es una radiopacidad heterogénea, es una radiopacidad que tiene bordes muy mal definidos y que en ocasiones, como es el caso de las neumonías, puedo ver la presencia de broncograma aéreo. Bien, y este patrón de consolidación es como resultado se debe a que el espacio alveolar está ocupado, ya sea por líquido, sea por pus, sangre, detritus, componentes celulares, etcétera. ¿Listo? Entonces, nuevamente, puede ser de localización lobar o focalizada, bien, como es ese caso. Vemos aquí una radiopacidad de aspecto heterogéneo, muy mal definido, bien, pero que está en contacto con lo que es la cisura menor. Por eso es que aquí sí puedo definir un poco el borde inferior de este consolidado. Bien, en ese aspecto solamente tengo que este patrón puede dar algún tipo de definición, pero generalmente es una radiopacidad de tipo heterogéneo, ¿bien? Y que se puede visualizar broncograma aéreo, ¿bien? Que es mucho más evidente en esta tomografía. Bueno, esto es típico o puede ser en el contexto de neumonías, independientemente de cuál sea la causa, ¿bien? También puede ser en el contexto de neoplasias, ¿bien? O en el contexto de procesos de hemorragia a nivel de parénquima pulmonar secundarios a traumatismo, contusión, infarto pulmonar, etcétera, ¿no? Pero estos son las posibles causas de patrón consolidativo en una placa de tórax. ¿Listo? Luego, la localización también puede ser de forma difusa y comprometer de forma importante ambos hemitórax o un solo hemitórax, ¿no? En este caso vemos un patrón de aspecto algodonoso, una radiopacidad heterogénea de aspecto, un infiltrado de aspecto alveolar. Bien, como pueden visualizar, que compromete difusamente ambos hemitórax de distribución iliofugal. En este caso estamos frente a un paciente con un edema agudo pulmonar. Es evidente lo que es la cardiomegalia en este caso, y obviamente esto puede ser compatible en el contexto de una falla cardíaca crónica descompensada en un paciente con edema agudo pulmonar. Entonces, para valorar si estos cambios son de causa cardiogénica o no cardiogénica, tengo que valorar la silueta cardíaca y obviamente el cuadro clínico del paciente. Si veo este patrón y veo cardiomegalia, cuidado, y mi paciente cuenta una historia clínica sugestiva de falla cardíaca, probablemente esté frente a eso, una falla cardíaca. Bien. Entonces, dentro de las causas, el edema pulmonar, falla cardíaca. El día de ayer hemos revisado la parte de lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo, que también pueden dar estos patrones, ¿bien? En el caso de que haya sobrecarga de volumen, en pacientes con falla renal crónica descompensada, las neumonías severas pueden dar ese tipo de patrón. Cuando veo ese tipo de alteraciones en un paciente con neumonía, sea una neumonía típica o atípica, bacteriana o viral, ¿no? Si veo un compromiso multilobar, obviamente estoy frente ya a una neumonía de cierta severidad, una neumonía severa, ¿no? A diferencia de esta, ¿listo? Luego, también se puede escribir en ciertas vasculitis, ¿no? En ciertas vasculitis tipo LES, tipo polangitis de pequeño vaso, antes llamada Wegener, ¿no? Se puede dar una complicación muy conocida llamada hemorragia alveolar. ¿Bien?
o la distribución de estos consolidados puede ser multifocal. ¿Qué cosa quiere decir? Que puede afectar múltiples lóbulos sin llegar a ser de distribución difusa, ¿no? Como es el caso. Tenemos aquí infiltrados, tanto en el lóbulo superior derecho, en el lóbulo inferior derecho, aquí también en la parte del lóbulo superior izquierdo, como también en la región basal, ¿no? Tenemos lesiones consolidativas multifocales, ¿no? Nuevamente en la cabeza, esto puede ser en el contexto de neumonías. ¿Qué tipo de neumonías me pueden dar ese tipo de patrón? Las neumonías, por ejemplo, necrotizantes o las neumonías, perdón, en el contexto de que tengan como agente etiológico la infección por estafilococo aureus, ¿no? También puede ser en el contexto de infección por pseudomonas, tuberculosis, infección por neumocitis girovesi, etcétera, ¿no? Este patrón también puede visualizarse en pacientes que presentan embolización séptica, ¿no? En pacientes que han tenido, por ejemplo, cuadros de endocarditis infecciosa y una de las complicaciones que se puede presentar es la presencia de émbolos sépticos. También en el caso de tener causas neoplásicas, en el caso de adenocarcinomas, tratarse esto de metástasis, entre otras cosas, ¿no? Entonces, este tipo de alteraciones se puede ver en muchas patologías, por eso es muy importante determinar el cuadro clínico, mi sospecha y obviamente mi prueba de imagen. Dentro de lo que es atelectasia, a diferencia de lo que es la consolidación, también es una radiopacidad, pero en el caso de la atelectasia es una radiopacidad de aspecto homogéneo, generalmente bien definida, ¿bien? Como podemos ver en en la primera imagen, ¿no? Bien definida, ¿bien? Cuando tenemos una atelectasia, generalmente esta atelectasia va a producir retracción de las estructuras adyacentes a la lesión, ¿bien? Va a jalar dichas estructuras hacia la lesión. Y dependiendo del tamaño o el volumen de la atelectasia, vamos a tener de que puede dar la impresión de que el hemitórax comprometido es mucho más pequeño que el otro, pero por el fenómeno de retracción que produce esta lesión. ¿Listo? Dentro de lo que son ¿por qué motivo se puede producir una atelectasia? Pueden ser por causas obstructivas, ¿no? A nivel de lo que es la luz bronquial, sea en bronquios principales o en bronquios de más pequeño calibre, que puede ser por la presencia de cuerpo extraño, tapones de moco, sangre, mismos tumores broncogénicos que comprometen lo que es la luz endobronquial, o por compresión pulmonar. Quiere decir, hay un componente a nivel de lo que es la cavidad pleural que comprime el parénquima y esto produce la presencia de colapso y atelectasias, ¿no? Como es en el caso de derrames pleurales masivos, ¿no? O neumotórax. A diferencia de la consolidación, ¿no? Nuevamente, aparte de lo que hemos mencionado, que es una radiopacidad homogénea con bordes definidos y con retracción de las estructuras, en la atelectasia no vamos a visualizar lo que es el broncograma aéreo, que sí se ve en lo que es la consolidación. Aparte, las consolidaciones no producen retracción de las estructuras adyacentes, ni tampoco, y como ya hemos mencionado, son radiopacidades generalmente mal definidas, de bordes mal definidos, a diferencia de lo que es la telectasia. Dentro de los patrones intersticiales vamos a tener subpatrones dentro de este grupo de alteraciones radiológicas. Tenemos lo que es el patrón reticular, que puede ser de aspecto lineal, irregular o de panalización. El patrón de baja atenuación que se dan en los casos de pacientes con quistes, si tiene pared a su alrededor, y si no hay pared, estamos frente a un patrón de tipo enfisematoso. Bien, el patrón nodular, que puede ser de distribución perilinfática, centrolobulillar o de distribución aleatoria, y el patrón en vidrio deslustrado, ¿no? Todos esos patrones que estoy escribiendo se escriben específicamente en la tomografía. En una radiografía es bastante complicado. Si se ven, ¿no? Obviamente es porque hay estadios avanzados de alguna enfermedad que producen ese tipo de alteraciones. Y aparte, si yo voy a hacer el diagnóstico de algún tipo de alteración intersticial a nivel del parénquima pulmonar, mi examen de elección es el uso de tomografía. Bien, con una placa yo no puedo hacer el diagnóstico de una fibrosis. Bueno, yo tengo que tener una tomografía. Yo en la placa puedo suponer, puedo pensar, puedo decir es probable, pero para determinar mi tipo de patrón tengo que tomar una tomografía. Entonces, vamos a comenzar
con lo que es primero conocer la parte anatómica, lo que voy a ver en la tomografía de tórax. Generalmente la estructura esencial, ¿no? Es visualizar lo que es el lobulillo pulmonar secundario. Bien, este lobulillo es de forma poliédrica. Si pueden visualizar aquí en lo que es el mouse, bien, vemos de forma poliédrica tomográficamente lo que corresponde al lobulillo pulmonar secundario. Entonces, ese lobulillo que está magnificado aquí, los componentes anatómicos que voy a tener es el bronquio y lo que es la arteria acompañada con el bronquio, que va a estar ubicada en la zona centrolobulillar, en otras palabras, en el centro de mi lobulillo. Bien, luego en la zona periférica voy a tener lo que viene a ser tejido conectivo, ¿no? La presencia de los septos interlobulillares. Bien, y entre cada septo interlobular que corresponde a la presencia de acinos, voy a tener componentes vasculares, que son las venas y los ganglios linfáticos. Bien, entonces, la separación entre cada lobulillo secundario, que tiene esta forma poliédrica, estos son septos intralobulillares, perdón, son septos interlobulillares. Y si estos septos se ven en el interior del lobulillo, son septos interlobulillares, ¿no? Entonces, para esto hay que conocer bien lo que es la anatomía, ¿no? De mi lobulillo pulmonar secundario, que es lo que yo voy a valorar en una tomografía. Bien, en la parte central, lo que es arteria y bronquio, ¿no? Y en la parte periférica, estructuras como son los ganglios linfáticos o los vasos venosos. Bien, venas. Dentro de lo que son los patrones de intersticiales, hemos hablado del patrón reticular, ¿no? ¿Qué quiere decir reticular? Son aquellas formaciones tipo red que se forman o se puede visualizar en una tomografía, como pueden ver aquí en la imagen de la parte inferior. Tenemos una tomografía donde vemos este engrosamiento, estas líneas, ¿no? De aspecto irregular, ¿bien? Que son como una forma de red, ¿bien? Que corresponden a engrosamientos de los septos interlobulillares, ¿no? Vemos cómo estas estructuras se dirigen inclusive hasta tocar lo que es la pleura visceral, ¿bien? Son ramificaciones, ¿no? De eso estamos hablando de un patrón de aspecto reticular. Cuando yo lo veo, puedo decir, tengo un engrosamiento interlobulillar, esto es un patrón intersticial de aspecto reticular. Este patrón lo pueden dar muchas patologías, desde lo que son problemas congestivos en el caso de falla cardíaca, inclusive neumonías, ¿no? Sobre todo neumonías de origen viral. También puede verse en neumonías en el caso secundarias a infección por neumocistis gireoesi, ¿no? También puede verse en el caso de neoplasias malignas, en donde ya existe extensión de la enfermedad con la presencia de carcinomatosis, diseminación linfangítica, etcétera. Y obviamente es un patrón frecuente en las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Ahora, cada enfermedad pulmonar intersticial difusa tiene su patrón tomográfico, que no vamos a ver en esos momentos porque es bastante extenso. Ya lo verán en la clase de PIT. Bien, pero esto es un patrón de aspecto reticular. Si veo líneas ramificadas tipo red, es un patrón intersticial, patrón reticular. ¿Listo? Dentro de lo que son patrones de baja atenuación, ¿a qué se define con baja atenuación? Son lesiones de aspecto hipodenso. Bien, si tienen pared, son quistes. Si no tienen pared, es enfisema. En esta imagen de la parte inferior, vemos, si ustedes pueden visualizar, lesiones más hipodensas. En otras palabras, lesiones más negritas dentro de lo que es el parénquima pulmonar, que no da la impresión que tenga pared. Esto corresponde a un enfisema. Enfisema centroacinar por la localización. El patrón nodular corresponde a lesiones hiperdensas, como podemos ver en esta imagen, hiperdensas, generalmente de 5 milímetros, bien, un poco más, ¿no? Donde vemos estas lesiones hipodensas redondeadas, ¿no? Que pueden distribuirse de forma aleatoria, pueden distribuirse, como vemos aquí, de distribución perilinfática, centrolobulillar o de forma aleatoria. Bien, en este caso tenemos lesiones nodulares que se distribuyen de forma aleatoria, al azar, ¿no? Esto es bastante frecuente, no digo patognomónico, pero bastante frecuente en enfermedades granulomatosas. En nuestro medio
Siempre que vemos esto, hay que descartar tuberculosis. Bien, aunque también puede estar en el contexto de sarcoidosis o metástasis. Y el patrón de baja atenuación es estas imágenes de aspecto un poco más hiperdenso, un poco más, por así decirlo, se ve un poco más blanco de lo que debería verse en la tomografía normal, ¿no? Y esto corresponde a lo que es el patrón en vidrio deslustrado o esmerilado. Bien, listo. Aquí tenemos una placa de toras donde visualizamos un patrón de aspecto reticular, intersticial, como pueden ver, ¿no? Vemos estas imágenes en forma de red, ¿no? Que llegan hasta la parte periférica del emitoras derecho como izquierdo. ¿Listo? De aspecto reticular difuso, ¿no? En un paciente asociado con cardiomegalia, ¿no? Es un paciente que presenta pues una falla crónica descompensada, ¿no? Y obviamente da este patrón eh, intersticial en la placa de tórax, ¿no? Un edema agudo pulmonar. Dentro de lo que es el patrón de baja atenuación, hemos hablado aquellos que tienen pared y los que no tienen pared. Si tienen pared, estoy hablando de, bien, presencia de quistes, bulas, lesiones cavitarias, etcétera. Entonces, dentro de esos patrones de baja atenuación, tengo lo siguiente. La bula viene a ser una lesión de espacio, una lesión hipodensa. Es un espacio aéreo, ¿bien? Es una lesión hipodensa que se ve tomográficamente, como pueden ver aquí, la tomografía en la parte de abajo y aquí arriba en la placa de tórax, ¿no? Que vienen a ser, que vienen a tener una pared bastante delgada. Generalmente la pared puede estar por encima, en lo que es el grosor, por encima a 1 centímetro. Perdón, una pared delgada menos de 1 milímetro el grosor, ¿no? Pero estas lesiones pueden llegar a ser lesiones bastante grandes, ¿bien? Como podemos ver aquí en la parte izquierda del lóbulo superior izquierdo. Vemos una lesión bulosa de gran tamaño, que pueden llegar a medir más de 1 centímetro, ¿bien? Pero sus paredes son delgadas, ¿no? Esto es lo que corresponde a lesiones de aspecto buloso o bulas. Bien, en cambio, las lesiones cavitarias también son lesiones de espacio aéreo, bien, pero tienen una pared mucho más gruesa. Bien, a diferencia de las bulas que tienen una pared muy delgada por debajo de 1 milímetro, el grosor de la pared en una lesión cavitaria está por encima de los 3 milímetros. Bien, y generalmente estas lesiones cavitarias pueden tener contenido en su interior. Bien, como vemos aquí en la parte inferior en esa tomografía, vemos una lesión cavitaria con nivel hidroaéreo. ¿Por qué? Porque tiene contenido en su interior. Esto puede corresponder a un absceso pulmonar, tuberculosis, un NM, etcétera. Bien, los quistes, a diferencia de las bulas, bien, también son lesiones hipodensas, lesiones o sea, son espacios aéreos que tienen una pared delgada, pero generalmente esta pared suele ser un poco más gruesa que la bula y suelen ser lesiones un poco más pequeñas, no como las bulas que pueden llegar a tener tamaños más considerables, ¿no? Como pueden ver o visualizar en esta tomografía, estas lesiones hipodensas que vemos de forma difusa, ¿no? Que son lesiones de aspecto quístico. Y el neumatocele también es una lesión hipodensa, ¿no? Se ve un espacio aéreo con pared delgada y generalmente es bastante complicado diferenciarlo de forma fácil de la presencia de bulas, pero sí lo que nos ayuda a determinar qué es un nematocele es el contexto clínico del paciente. Generalmente yo veo o diagnostico nematoceles en población pediátrica, ¿bien? Y generalmente ese tipo de lesiones aparecen luego de algún tipo de proceso infeccioso, algún tipo de neumonía. En el caso de los niños es frecuente que aparezcan o sean complicaciones de neumonías causadas por estafilococo aureus, ¿bien? Pero generalmente este tipo de lesiones se ven en la población pediátrica. Pero igual que las bulas, como pueden ver, son espacios aéreos de paredes delgadas. Esos son los patrones de baja atenuación que son más visibles en una tomografía. Si este patrón de baja atenuación no tiene paredes, estoy hablando de lo que es enfisema. Bien, el enfisema puede ser de localización centroacinar, panacinar y paraceptal. Bien, centroacinar obviamente está en la parte media de lo que es el lobulillo pulmonar secundario. Panacinar compromete todo el lobulillo
Y paraseptal está al lado, ¿no? Está comprometiendo varios lobulillos a la vez. Bien. Generalmente lo que son el efisema centrocinal, si vamos a verlo frecuentemente, ese tipo de alteración, vemos lesiones hipodensas dentro de lo que es el parénquima pulmonar. Pueden ver lesiones un poco más oscuras, más negras dentro de este parénquima pulmonar. Bien, corresponde a un enfisema centrocinal. Si el predominio de la presencia de este enfisema es a nivel de lóbulos superiores, es muy frecuente en pacientes con antecedentes de tabaquismo, en pacientes con EPOC. ¿Listo? En cambio, el enfisema panacinar, si está localizado frecuentemente en lóbulos inferiores, ¿no? Puede estar en relación con una enfermedad llamada déficit de alfa-1 antitricina. Bueno, entonces la localización del enfisema me puede ayudar a sospechar o a tener una idea de qué enfermedad puede estar asociada a este tipo de alteración que se ve en la tomografía. Bien, no es algo que sea patognomónico, nuevamente, me sugiere, ¿no? Pero me ayuda mucho a saber en qué patología pensar o buscar, ¿no? Y aquí tenemos lo que es un enfisema paraseptal, ¿no? Que es distribución subpleural, como pueden visualizar, ¿no? Generalmente afecta lo que es la periferia de los parénquima pulmonar. ¿Listo? Dentro de lo que vienen a ser las alteraciones radiológicas que veo, o bien en una placa de tórax o veo en lo que es una tomografía a nivel pleural, son principalmente tenemos lo que ya hemos hablado en clase, el derrame pleural, donde vamos a ver una radiopacidad homogénea, ¿no? Que compromete lo que es la cavidad en sí, que va, dependiendo del tamaño del derrame, me puede producir desplazamiento o no de lo que es el mediastino. Bien, si veo dentro de la placa de tórax que tengo presencia de líquido, ya hemos hablado en clase de que si el líquido está libre, se dibuja la clásica línea o curva de Damasó. Bien, si yo veo que esta línea es una línea horizontal, hablo de hidroneumotoras. Y eso me quiere decir de que hay aire dentro, aparte del líquido, hay aire dentro de la cavidad pleural. Bien, entonces ese es el hallazgo típico en lo que es un derrame pleural. En cambio, el neumotórax que también hemos visto en clase es la presencia de aire en la cavidad pleural. Aquí ya no voy a ver una radiopacidad, aquí voy a ver una radiolucidez. Bien, y dependiendo del tamaño del neumotórax, también puede producir desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral. Y ya hemos visto en clase que con respecto al neumotórax puede clasificarse según la Sociedad Española en un neumotórax parcial, completo o total. ¿Listo? Muy bien. Pasemos a imágenes. Álvaro Silva. Eh, sí, doctora. ¿Qué ve en la placa, doctor? Bueno, parece que en el lado izquierdo se ve un patrón intersticial. Patrón intersticial. ¿Alguien ve algo diferente? Ah, Ah, doctora, en el hemitórax derecho el diafragma está descendido y se ve más radiolúcido, como si hubiera ¿qué es más eso, doctor? ¿Qué es eso? neumotórax. Es un neumotórax, doctores. Es un neumotórax. Este es un neumotórax total, doctores. ¿Ven aquí el muñón? Este es el parénquima pulmonar derecho colapsado. Es un neumotórax total, doctores. ¿No ven que está desplazando discretamente la tráquea hacia el lado izquierdo? Eso se llama neumotórax total, doctores. Es un neumotórax. Bien, doctor. A ver la siguiente imagen. ¿Qué hay ahí? Camila Vilca. Camila, Sí, doctora. ¿qué hay en la placa, doctora?
¿Qué ve? Em, Se ve em, una zona radiolúcida en el hemitórax izquierdo. Radiolúcida. En qué zona, doctora? Mm, Me parece que para iliar. ¿Pariliar izquierdo? ¿Aquí? Sí, ajá. ¿Y cuál sería su diagnóstico, doctora, radiológico? Podría ser un neumotórax igual, pero No, no está. doctora. Está viendo cosas, no sé qué placa está viendo usted. Cris Munaico. Sí, doctora. Doctora, ¿qué ve la radiografía? ¿Qué le llama la atención? Hay una, hay una área eh, radiopaca ¿Radiopaca dónde, doctora? eh, para parilear ¿Dónde, doctora? ¿Derecha, izquierda? Vamos. y dere- derecho. ¿Se refiere a este? Sí. ¿Cómo define esa radiopacidad? ¿Cómo es? Eh, Descríbamela. eh, mm, ¿Cómo es, doctora? Vamos. ¿Cómo es la radiopacidad? ¿Ve bordes o no ve bordes? eh, es una om- no, sin bordes. ¿Sin bordes? ¿No ve aquí que está redondeado, doctora? ¿Puede definir o no puede definir la radiopacidad? Se puede definir, ¿no? Es Sí. una radiopacidad a nivel pariliar derecho que tiene bordes más o menos definidos, ¿no? Sí. ¿A qué podría corresponder eso, doctora? Una, ¿Qué diagnóstico podría usted presumir? O una, sea, esto es diagnóstico conges- radiológico. una congestión pulmonar puede ser. Congestión pulmonar. Esto iba bien, doctora. Eh, Aldair. Doctora, ¿podría ser de repente un derrame? No, comer. ¿Derrame? ¿Por qué derrame, doctor? Aldair. Sí, doctora. Escucha, doctor. ¿Por qué Sobre, derrame? yo pensé en un derrame que podría estar con esa forma y todo por presencia de habitación. Cavicación. Ahí se ve eso, doctor. No estoy tan María seguro. Alejandra Palomino. María Alejandra Palomino. Sí, doctora. Bueno, sería un patrón atelectásico. Atelectásico. ¿Por qué, doctora? Em, por los bordes bien definidos. ¿Le parece atelectásico, doctora? em, bueno, no, no tanto, doctora. Quizás puede definirse como un infiltrado alveolar, No, homogéneo. doctora, no es un infiltrado alveolar. Su compañera ya habló, es una reopacidad homogénea. Un infiltrado alveolar no es así, doctora. Doctora, es una masa, doctores. Una masa pariliar derecha. Ven una lesión radiopaca bien definida, pariliar derecha, que no borda, que no borra lo que es la salita cardíaca derecha. Probablemente la ubicación sea posterior. Doctor, esto es una masa. 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 A nivel pariliar derecho tiene que descartar si es adenopatía, si depende del parénquima pulmonar. Por eso a este paciente se le pide una lateral derecha.
Y en esta lateral derecha, ven esta masa de bordes aquí, impresiona pestoneados, espiculados, doctores. Masa pariliar derecha. Esto, doctores, era compatible con un adenocarcinoma. ¿Qué hay aquí? Michelle Vizcarra. Michelle Vizcarra. Doctora, léame la placa. ¿Qué hay? ¿Qué hay, doctora? Doctora, le escucho. Aspecto de algodón. No sé de dónde, doctora. ¿Qué ve, doctora? ¿Qué es lo que ve? Es sencillo, doctora. No estoy preguntando medicina. ¿Qué es lo que usted ve en la placa? Congestión. Ariana Huerta, Sí, doctora, ¿qué ves en la podría ser placa? patrón intersticial por las rayitas Intersticial. que tiene. Ujú. Doctora, rayitas. Doctora, hablemos Rayitas. con propiedad. Doctora, usted no es paciente. Usted va a ser médico. Rayitas. ¿Qué rayitas? ¿Qué patrón, doctora? Intersticial Intersticial. ¿Dónde, pues, doctora? ¿Dónde? en el hemitórax derecho, en la Derecho. zona de la base y también pariliar ¿Pariliar qué, doctora? ¿Derecho o izquierdo? derecho. Derecho. Nuevamente, doctores, tienen que ver rotación, inspiración y penetración, doctores, ¿ah? Ya hemos hablado de eso. Si no, van a leer las cosas mal, como están haciendo ahora. Piero Barrios. Sí, doctora. La placa, doctor, ¿qué hay? Voy a Ah, comenzar, porque creo que tengo que bajar ¿cómo se llama? Primer grado de primaria. ¿Normal o anormal, doctor? ah, yo noto que está un poco rotada. Ya. Mi pregunta es, doctor, muy fácil. ¿Normal o anormal? Mm, mm, sí, yo la veo un poco normal, doctora, por los Normal. patrón intersticial, cierto patrón intersticial. Patrón intersticial. ¿Qué dentro de los patrones intersticiales, cuáles de los patrones tiene el paciente? Reticular, Reticular. Ya. ¿Dónde, doctor? ¿Dónde ve eso? en parilar derecho, doctora, Parietal derecho. Eso se llama ilio pulmonar, doctor. ilio pulmonar derecho. Eso no tiene nada de intersticial. Romina Núñez, Sí, doctora. ¿qué ve en la placa, doctora? Doctora, bueno, yo veía también el patrón de reticular en el hemitórax derecho. No, Doctores, tienen que leer lectura sistemática. Dios mío, están en quinto año de medicina y no saben leer una placa. Doctores, ¿no les llama la atención dentro de lo que viene a ser el mediastino esta lesión?
¿Esto es normal, doctores? ¿No les llama la atención esta radiopacidad a nivel del ilio izquierdo? Independientemente que ustedes vean un patrón intersticial, reticular, porque la imagen, la placa está algo sobreexpuesta. Y obviamente si está sobreexpuesta, voy a magnificar nuevamente estructuras vasculares. Pero bueno, ¿no les llama la atención esto, doctores? Miren esta placa con la siguiente. ¿Hay o no hay diferencia? Es el mismo paciente, doctores. ¿Ven la diferencia? Esto fue 2 años antes. Esto fue el año pasado. Esta lesión, doctores. Esta lesión, que podría hacer pensar de que corresponde a la parte vascular, y no es así. Bien, porque aquí está lo que es la aorta. Hemos hablado que aquí se ve lo que es la arteria pulmonar y abajo lo que es la areola. Esto, doctores, correspondía a un teratoma. Es un tumor de mediastino. Está ensanchado mi mediastino. Comparen esto con esto, doctores. No es lo mismo. Paciente de 30 años. ¿Aquí qué hay? George, Sí, doctora. ¿qué hay? Eh, bueno, lo que más me llama la atención es que el borde inferior de la base del hemitórax derecho del pulmón Ajá. no es regular. Podríamos estar hablando como de un derrame pleural típico, no complicado, puesto Típico. que, Típico. ¿Por qué típico, doctor? bueno, tengo entendido que hace diferencia del complicado, que es cuando hay loculaciones o cuando hay signos de malignidad. En cambio, en este caso, lo típico, bueno, cuando no es complicado, el derrame el líquido se va hacia abajo y te da esa apariencia, entonces se puede acumular en la ¿Qué parte baja parece? del... ¿Usted ve claramente la curva de Damasio ahí? No, no se ve. Entonces no es un líquido. Si fuese un líquido, no es un líquido libre. Porque tú ves claramente la concavidad. No, no se ve. No Entonces, se ve. Lo que tú ves es una radiopacidad con obturación del seno costodiafragmático derecho. Completamente de acuerdo, ¿no? Que puede ser un derrame. Pero tú no ves claramente la concavidad. Entonces, no. hay algo ahí que no me está permitiendo. Si es líquido, no es un líquido libre. ¿Listo? Pero ¿no le llama la atención, doctor, de que en lugar de una concavidad, yo veo una convexidad? Me parece que usted mencionó que eso pasa cuando el líquido es en la parte subpulmonar. No, Eh, se- eso es cuando, cuando es localización subpulmonar, tengo una aparente elevación del hemidiafragma. Aquí el hemidiafragma no está elevado. Aquí lo que veo es una obturación del seno costodiafragmático derecho. Pero ¿no le llama la atención que en lugar de una concavidad veo una convexidad? sí, Sí, ¿no? sí. Ya. Doctores, esto corresponde a lo que es un infarto pulmonar. Eso se llama joroba de Hampton, que se puede ver como complicación en lo que es el TEP. Pero al menos usted, doctor, sí vio la radiopacidad y la alteración. Obviamente, eso si yo lo veo, puedo pensar en un derrame perfectamente. Por eso tengo que ver el contexto del paciente. Pero lo que les estoy pidiendo a ustedes actualmente es lo que es el diagnóstico radiológico, ¿no? Pero al menos, obviamente, describió adecuadamente la lesión que tenía el paciente. Pero, obviamente, aquí no se dibuja claramente la curva de Damasio. Aquí no hay concavidad, aquí hay una convexidad. Y eso sí, esto es la clásica, bueno, esto es un hallazgo radiológico que a veces he visto que se llama joroba de Hampton, paciente con tromboembolismo pulmonar. Y esto, cuando veo esto, si el paciente tiene TEP, tengo que sospechar en infarto pulmonar. Aquí, ¿qué hay? Eh, Doctora, bueno, ahí en la incidencia lateral se puede ver que hay un derrame encapsulado en la curvatura mayor.
en la curvatura mayor. ¿Qué es lo que ves ahí? Ahí veo como que una aparente lesión tumoral, pero que se dice que es ¿Dónde? pseudotumoral ¿Dónde cuando lo es por ves? ¿Dónde lo ves? en la incidencia lateral, en la ¿En qué cesura mayor parte? del, ¿Aquí? del hemisferio izquierdo. Sí. ¿Te refieres a esto? ¿A esta Ujú. radiopacidad lineal? Sí. Lo que tú estás describiendo es cuando tú ves, ¿no? Un derrame intercisura. Cuando yo veo un derrame pleural a nivel intercesural, obviamente me puede producir algo llamado tumor evanescente. Pero fuera de eso, que podría ser el caso, vamos a la incidencia anteroposterior. No, posterior-anterior, perdón. Tú aquí puedes visualizar claramente la silueta cardíaca derecha. ¿La puedes ver claramente o está borrada? No, se ve, no está Borrada, ¿no? delimitado. Ajá. ¿Eso cómo se llama? Signo de la, signo de la, signo de la silueta, doctor. Signo de Es la verdad. silueta positivo. Cuando yo no veo claramente lo que es la silueta cardíaca, en este caso del lado derecho, hay borramiento, se llama signo de la silueta. Y eso está en el contexto probablemente de atelectasias. Ahí me tengo que echar a buscar, ahí me tengo que echar a buscar si esa atelectasia es de causa obstructiva, extraparenquimal, hay tumor o no sé. Y obviamente, si hay borramiento de la silueta cardíaca, ¿no? Sea por atelectasia, más. En este caso es una atelectasia, ¿bien? En este caso es una atelectasia, ¿no? Que no es muy grande ni muy importante, por eso es que no produce, claro, retracción de las estructuras hacia la lesión, pero sí llega a producir el signo de la silueta. Por eso es que yo no puedo ver o visualizar claramente la silueta cardíaca. ¿Ok? Entonces, cuando veo eso, mi lesión está ubicada en mi lóbulo medio. En mi lóbulo medio. Entonces, ahí me tengo que echar a buscar por qué motivo este paciente tiene esa atelectasia. ¿Qué hay aquí? Mira, si ya no ven esto, ya mejor ya renuncian a medicina. A ver, Daniel Conqui, ¿no? Sí, doctora. Ya, doctor, ¿qué veía? Si ya no ven eso, ya mejor renuncien. ¿Qué hay, doctor? Hay una radiopacidad general en el lado derecho. Completa, entonces sería un... ¿Qué más, doctor? Aparte de la radiopacidad homogénea que veo Claro. en el emisoras derecho, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras alteraciones hay en la placa? Mm, ¿Qué podríamos decir, produce, qué produce esta radiopacidad, doctor? ¿Qué está produciendo en el pulmón contralateral? ¿Qué ve? hay una desviación contralateral. ¿Hay qué? Desviación contralateral del Desplazamiento, doctor. Desplazamiento. Ya. desplazamiento. ¿Y eso a qué puede corresponder? Eh, ¿Qué diagnóstico sería su caso? Si usted me está diciendo es una radiopacidad homogénea que compromete todo el emitoras, que desplaza el mediastino hacia el lado contralateral. ¿En qué pesaría? en un eh, neumotórax. ¿Cómo, No, perdón, cómo, put- hidro. cómo va a ser hidronemotoras, doctor? ¿Cómo va a ser hidro? ¿Usted ve algún tipo de nivel o algún aire ahí? No, es una radiopacidad completa. Hidro. ¿A qué corresponde? A un ¿Qué es esto, doctor? ¿Es un derrame. derrame pleural, pues, doctor? Sí. Derrame pleural que desplaza el mediastino hacia el lado contralateral, doctor. Es un derrame pleural masivo. A ver, otra pregunta. ¿Y si ese derrame masivo, en lugar de desplazar, retrae la tráquea hacia el lado derecho, en qué pesaría? Doctor, Disculpe, doctora, retrae el lado, ¿cómo? claro, si es que esta radiopacidad, en lugar de desplazar el corazón, lo lleva hacia el lado derecho, lo retrae, ¿en qué pesaría?
¿En qué pensaría En usted? una, En lugar de desplazar, lo retrae, lo lleva hacia el lado derecho. una Ya no pe- telectasia. Una telectasia, pues, doctor, una telectasia masiva. Una telectasia. Listo. Ya la última, ya me cansé. Carlos Vergara, Sí, doctora. ¿qué hay? Si me Hay dices un- que es normal, te mato. no es normal, hay una radio opacidad en el ¿Cómo es, ápice, en el cómo es esa emisor. radiopacidad, doctor? Es homogénea Ya, y de bordes regulares. definidos, ¿ok? Porque lo puedes visualizar claramente, ¿no? O sea, ya es una pelota y ya, ¿no? Una pelota. Y lo que llama la atención de que a pesar de que está esta radiopacidad aquí ubicado en lo que es la región supraclavicular, infraclavicular o si quieren el lóbulo superior izquierdo, ¿no? Pueden visualizar a través de esta lesión la clavícula, ¿no? Entonces, cuando yo llego a visualizar la clavícula, o mejor dicho, esta lesión traspasa lo que es la clavícula, yo puedo decir que mi lesión está ubicada en el mediastino posterior, o la localización es posterior. En este caso, era compatible con un neurofibroma. ¿Ya? Ya, esta, ya, la última, la última. Ah, A yo ver, también. a ver un ratito. Álvaro Silva, creo que es de pregunta a ti, Sí, ¿no? doctor. Sí, Ariana, Ah, bueno, se ve tanto una radiopacidad como radiolucidez en el hemitórax izquierdo, en ¿en la qué lado del zona, hemisferio es izquierdo, doctora? periliar. Se ve como un nivel Ya. hidroaéreo. Ya, ¿y eso a qué podría corresponder? ¿De qué hemos hablado de eso? ¿Qué Mm, podría ser? podría ser, mm, no sabría decirle, doctora. ¿Pero en qué pensaría, pues, doctora? Si ves esa imagen, ¿qué pensaría? Es una lesión cavitaria con nivel hidroaéreo. ¿En qué pensaría si veo eso? Puede ser TBC. Aparte de tuberculosis, ¿qué más, doctora? Lo primero que pensaría es un AP, es un Mm, absceso, doctora, un absceso ah, pulmonar, sea bacteriano, sea por TBC, sea micótico, pero es un absceso pulmonar. Muy bien, doctores. A ver, Guzmán González Doris, no está, ¿no? Huerta Andrade Ariana, sí está, la doctora Ariana, ¿no? sí, sí, doctora. Vergara Subirana, Carlos, Presente, doctora. ok, Guzmán, no está. Núñez Rojas, Romina sí está, a Romina la he visto, Hola, ¿no? doctora. Sí. María Palomino, sí, Presente, también le doctora. pregunté, ok. Camila Vilca, creo que también le pregunté, sí estás ahí, acá, listo. Falcón, Omar Falcón, no está, Falcón faltó. Flores Taipe, tampoco está. Silva Gamarra Álvaro, sí, doctora. Presente. ¿cómo está? Navarro Castañeda, Erika. Navarro no está. Terán Rupay Angie. Terán tampoco está. Ulloa Pastor Reina. Tampoco está. Todo el grupo 4 no está presente. Vizcarra sí está, ¿no? Sigue hay Vizcarra ahí, ¿no? ¿Cómo estás? Munaico. Cris Munaico, que también creo que le pregunté si está. Sí la veo. Sí, doctora. Ok. Eh, Camila Lipa también está. Sí. ¿Camila? ¿Camila Lipa no está? Ok. Camila Lipa, grupo 5, Lipa no está. Perfecto. George Obeso sí está. Luis Doctora. Polo. Luis Polo no está. Perfecto. Salomé.
Brigitte tampoco está. Polo, Salomé. Mantari creo que está ahí, ¿no? ¿Sigue ahí Mantari? Mantari no está. Perfecto. Piero Barrios sí está, ¿no? ¿Todavía sigue ahí? Sí, doctora. Ok. Víctor Altamirano. Presente, doctora Víctor. Sí me escuchan, ¿no? Aleisa, sí, Aleisa Guardia. Guardia no está, ¿no? Ok. Lady Jerónimo. Tampoco está el grupo 8. Perfecto. Conqui sí estás, ¿no? Daniel. Ok. Doctora, disculpe, guardia Guamán presente. Jimena. Guamán Jimena. Sí está. Presente, doctora. Kendall Mitak. Doctores, los que sean 19, toda la charla han habido 14 participantes, hasta 15. Así que los que se den ahorita, para mí son falta. Mitad presente, doctora. Muy bien. Renzo Guamán. No está. Muy bien, doctores. Eso sería todo por el día de hoy. ¿Bien? ¿Listo? Ninguna pregunta, ninguna duda. Nuevamente, doctores, el faltar tardanzas, faltas a los que son prácticas, cursillos, mesas redondas, todo influye en la nota. Nuevamente, guerra avisada no mata gente. Durante todo el seminario han habido 14 personas a 15 personas. Así que los que se han conectado recién por lista, para mí es falta. Perfecto, doctores. Si no hay dudas ni preguntas, nos vemos. Los demás son falta y vayan avisando. Adiós, doctores.